No hay forma elegante de decirlo, mi esposo me abandonó en nuestra propia boda. No días después, no semanas más tarde, sino en plena recepción. Cuando las copas aún estaban llenas, cuando la música seguía sonando y cuando yo todavía llevaba el anillo caliente en el dedo. Fue un abandono silencioso, brutal. Tan rápido que durante unos segundos nadie entendió lo que acababa de pasar. Ni siquiera yo. La recepción se celebraba en un salón amplio del centro de Madrid. Con techos altos, lámparas de cristal y mesas vestidas de blanco. Había risas, brindis, el murmullo constante de conversaciones felices. Yo acababa de regresar de saludar a unos compañeros del hospital cuando vi a Javier, mi esposo, mirar su teléfono. Al principio no le di importancia. Pensé que era otro mensaje de felicitación, otro enhorabuena de alguien que no había podido asistir. Pero entonces algo cambió. Lo vi leer el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Su espalda, siempre erguida, se encogió ligeramente como si de pronto cargara un peso invisible. El color se le fue del rostro, dejándolo pálido, casi irreconocible. Sentí un nudo en el estómago antes incluso de moverme. Algo estaba mal. Muy mal. Caminé hacia él esquivando mesas y sonrisas ajenas. «Javier, ¿pasa algo?», le pregunté. Intentando mantener la voz ligera. Levantó la mirada, pero no parecía verme. Sus ojos estaban lejos, perdidos en algún lugar al que yo no tenía acceso. «Tengo que irme», dijo al fin. 5 palabras. Nada más. No explicó, no pidió permiso, no buscó una excusa. Me reí nerviosamente, convencida de que había oído mal. «¿Irte? ¿Irte a dónde?» «Estamos en mitad de nuestra boda». Extendí la mano para tocar su brazo, pero se apartó. Ese gesto, pequeño y seco, me atravesó más que cualquier grito. Alguien chocó con una bandeja cercana y el tintinear de las copas rompió el aire. Varias miradas se giraron hacia nosotros. «Lo siento, Ángela», murmuró. Y entonces se dio la vuelta. Lo vi alejarse mientras recogía mi vestido con manos torpes para seguirlo. Sentía el corazón golpeándome en los oídos. El salón girando a mi alrededor. Cuando quise decir algo más, cuando quise exigir una explicación. Una copa de champán se me resbaló de los dedos y cayó al suelo de mármol. El sonido fue seco, definitivo. El líquido se extendió como una mancha dorada entre los fragmentos de cristal, y durante un instante todo quedó en silencio. Mi esposo de 6 horas acababa de desaparecer. Me quedé inmóvil en medio del salón, rodeada de invitados que no sabían dónde mirar, con la música retomándose de fondo como si nada hubiera pasado. Yo sí lo sabía. Algo se había roto de una forma que no tenía vuelta atrás. Pero para entender cómo llegué a ese instante, cómo el día más feliz de mi vida se convirtió en el más devastador, tengo que volver atrás. Volver atrás no es fácil, pero es necesario. Antes de que Javier se marchara de nuestra boda, antes del silencio y de las miradas incómodas, hubo una historia que se construyó con paciencia, cansancio y una ternura que, durante años, creí inquebrantable. Conocí a Javier durante mi 2º año como residente de pediatría en el Hospital Universitario La Paz. Yo vivía en un estado de agotamiento casi permanente, durmiendo a ratos, alimentándome a base de café de máquina y sobreviviendo a guardias que parecían no terminar nunca. Aquella mañana, en la cafetería del hospital, tropecé con alguien al girarme demasiado rápido y le derramé café sobre el traje. Un traje caro, perfectamente planchado. Claramente fuera de lugar entre batas blancas y ojeras profundas como las mías. Me quedé paralizada, balbuceando disculpas, esperando una reacción airada. En lugar de eso, él sonrió. Una sonrisa tranquila, desarmante. «Creo que yo debería haber mirado por donde caminaba», dijo mientras intentaba secar la mancha con servilletas. Luego levantó la vista y añadió con una media broma: «Los médicos deberían dormir más». Así fue como Javier, arquitecto y dueño de un pequeño estudio en Madrid, entró en mi vida. Empezamos con cenas pospuestas una y otra vez por mis turnos imprevisibles. Javier nunca se quejaba. A veces me esperaba despierto con comida para llevar cuando salía de una guardia de 30 horas, otras, me dejaba pequeñas notas dobladas en el bolsillo de la bata.
Hoy también salvaste el mundo, aunque nadie lo haya visto, decía una. Come algo y respira, decía otra. Esos gestos mínimos se convirtieron en mi refugio. Mientras yo navegaba el caos constante del hospital, Javier era estabilidad. No intentaba arreglar mis problemas ni minimizar mis miedos. Escuchaba. Me sostenía cuando llegaba a casa en silencio con la mente todavía atrapada en monitores y diagnósticos. Cuando me quedaba dormida a mitad de una frase. Me tapaba con una manta sin despertarme. Vas a salvar muchas vidas, doctora, me susurraba a veces, con un orgullo que yo aún no sentía por mí misma. Después de 3 años juntos me propuso matrimonio en el jardín del hospital, ese pequeño espacio verde donde solíamos comer algo rápido cuando coincidían nuestros horarios. No hubo anillos escondidos ni discursos largos. Solo él, mirándome con una seriedad dulce, diciendo que quería ser mi hogar en medio de cualquier tormenta. Dije que sí sin dudar. Nuestro compromiso duró 18 meses, el tiempo que me faltaba para terminar la residencia y asegurar una plaza como adjunta. Javier se encargó de casi todo lo relacionado con la boda, consultándome solo lo esencial. Tu cabeza ya tiene suficientes decisiones importantes, me decía. Yo lo veía como otra prueba de su amor, de su forma de cuidarme. En ese momento nunca imaginé que aquel hombre, mi ancla, sería también quien me soltaría de golpe. Pero entonces aún no lo sabía. Para mí, todo avanzaba con la lógica tranquila de una vida bien construida. Y confié. La mañana de la boda amaneció clara, luminosa, como si Madrid hubiera decidido regalarnos su mejor versión. Me desperté antes de que sonara el despertador. Con esa mezcla de nervios y calma extraña que solo se siente cuando algo importante está a punto de ocurrir. Desde la ventana del hotel, la ciudad parecía tranquila. Ajena a la intensidad que yo llevaba por dentro. Mi madre llegó poco después, con una sonrisa temblorosa y los ojos brillantes. Me ayudó a ponerme el vestido con manos cuidadosas, como si temiera romper algo frágil. Era un vestido sencillo, elegante, sin excesos, exactamente como yo lo había imaginado. Mientras ajustaba el velo, se detuvo un instante y suspiró. A tu padre le habría encantado verte así, dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí. No quería llorar. No ese día. La ceremonia fue perfecta. Demasiado perfecta, ahora que lo pienso. Caminé hacia el altar con pasos firmes, sosteniendo el ramo con manos sorprendentemente tranquilas. Javier me esperaba al final, impecable, con los ojos humedecidos. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí esa sensación conocida de estar llegando a casa. Nos tomamos de las manos y por un momento el mundo desapareció. Los votos fueron sencillos, honestos. Javier habló de elección, de compañerismo, de construir algo juntos incluso en los días difíciles. Yo prometí cuidar, escuchar y volver siempre. Incluso cuando el cansancio o el miedo intentaran alejarnos. No hubo grandes discursos, solo palabras que creíamos de verdad. Cuando nos declararon marido y mujer, su beso selló todo lo que habíamos construido durante años. Después vino la celebración. Nuestro primer baile fue íntimo, casi tímido. Rodeados de aplausos suaves y miradas cómplices. Reímos cuando Javier me susurró un comentario absurdo al oído, algo que solo nosotros dos entendíamos. Me sentí increíblemente afortunada. Pensé con una convicción casi ingenua, que la vida por fin estaba alineándose. Los brindis fueron cálidos, llenos de anécdotas y cariño. Clara, mi mejor amiga, habló de las noches interminables de estudio y de cómo Javier había sido siempre una presencia constante, paciente. El mejor amigo de Javier bromeó diciendo que él había aprendido a salir del trabajo a tiempo solo para no perderse mis raras noches libres. Todos rieron. Yo también. Había risas, abrazos, una sensación de plenitud que flotaba en el aire. Todo encajaba. Quizá demasiado. Recuerdo haber pensado fugazmente que aquel nivel de felicidad daba vértigo, como estar demasiado alto sin red. Sacudí la idea de mi cabeza. No quería sombras en un día tan luminoso. Cuando nos dirigimos a la recepción, el salón ya estaba preparado. Mesas elegantes, luces cálidas, música suave.
El inicio de una nueva etapa, pensé. No sabía que ese mismo espacio sería testigo de cómo todo se quebraría. Pero en ese instante, mientras entrábamos sonriendo, yo aún creía que el día perfecto solo acababa de comenzar. La recepción había empezado con la naturalidad alegre de cualquier celebración. La música sonaba a un volumen amable. Los invitados se movían entre mesas, y yo me sentía envuelta en una burbuja de bienestar que todavía no se había roto. Fue entonces cuando vi a Javier sacar el teléfono del bolsillo. No fue el gesto en sí lo que me inquietó, sino la manera. Lo sostuvo frente a él. Leyó el mensaje y frunció apenas el ceño. Volvió a leerlo. Luego una tercera vez. Cada repetición parecía robarle un poco más de color al rostro. Sus hombros, antes relajados, se tensaron. Yo seguía hablando con alguien, pero dejé de escuchar mis propias palabras. Algo en su postura me empujó a moverme. Me acerqué despacio, esquivando sonrisas y copas alzadas. ¿Todo bien?, pregunté con una ligereza que no sentía. Javier levantó la mirada. Sus ojos no estaban enfocados en mí, parecían mirar a través. Como si ya no estuviera allí. Guardó el teléfono sin decir nada, respiró hondo y con una voz que no reconocí, dijo, «Tengo que irme». Al principio pensé que era una broma. Solté una risa nerviosa. «¿Irte, ahora?», dije. «Estamos en mitad de la recepción». Di un paso hacia él y estiré la mano para tocarle el brazo, buscando anclarlo al presente. Se apartó. Fue un movimiento breve, casi automático, pero suficiente para helarme. «Ángela, no puedo quedarme», añadió. Su tono era plano, distante, como si estuviera leyendo una frase ensayada. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. «Lo hablamos luego», continuó, evitando mirarme directamente. «No ahora». Luego, cuando insistí, ya sin poder disimular la incredulidad. «Javier, mírame. Acabamos de casarnos». Varias conversaciones cercanas empezaron a apagarse. Percibí miradas curiosas, cuchicheos contenidos. El aire se volvió denso. Un camarero pasó a nuestro lado y alguien chocó con su bandeja, el tintinear de las copas sonó demasiado fuerte. «Lo siento», murmuró Javier por última vez. No hubo explicación. Ni promesa ni rastro del hombre que minutos antes había reído conmigo en la pista de baile. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida con pasos rápidos, decididos. Yo lo seguí, recogiendo el vestido con manos torpes. Llamándolo por su nombre una y otra vez, sin obtener respuesta. Llegamos al vestíbulo y luego al exterior. Las puertas se cerraron a mi espalda mientras veía su coche arrancar. El motor rugió, las luces se encendieron, y en segundos el vehículo se perdió entre el tráfico madrileño. Me quedé allí, inmóvil, con el eco de la música filtrándose desde el salón y una sensación de vacío imposible de describir. Nunca volvió. Las semanas que siguieron no tuvieron forma ni orden. Se convirtieron en una sucesión de días largos y noches aún más largas, en las que aprendí a respirar sin pensar demasiado. El hospital fue mi refugio. Pedí guardias extra. Cubrí turnos de compañeros, acepté fines de semana completos sin protestar. Mientras más tiempo pasaba entre pasillos blancos y monitores, menos tenía que enfrentar el silencio de casa. Mi apartamento seguía lleno de cajas sin abrir. Regalos de boda envueltos con cuidado, tarjetas escritas con tinta alegre. Promesas de una vida que ya no existía. No pude tocarlos. Ni devolverlos. Simplemente cerré la puerta del dormitorio y fingí que no estaban allí. Dormía en el sofá. Salía antes del amanecer y regresaba cuando la ciudad ya estaba dormida. Evitar era más fácil que sentir. De Javier no había rastro. Su teléfono siempre iba al buzón. Sus redes sociales desaparecieron. Incluso su socio, con quien me crucé una mañana cerca del hospital, bajó la mirada y fingió una prisa repentina. Era como si Javier hubiera borrado su propia existencia, llevándose consigo cualquier explicación. Yo repetía mentalmente escenas, palabras, gestos del pasado, buscando una señal que hubiera pasado por alto. No encontré nada.
La verdad me alcanzó de la forma más torpe, como suelen hacerlo las cosas importantes. Marcos, un amigo común del club de tenis de Javier, apareció una tarde en el hospital con su sobrino, que había llegado a urgencias con un brazo fracturado. Nos vimos en el control de enfermería. Intercambiamos frases corteses incómodas. Yo ya me había entrenado para sonreír sin sentir. Ángela, dijo al fin, bajando la voz. No sabía si decirte esto. Mi mano se detuvo sobre el historial clínico. Sentí el cambio en el aire antes de que pronunciara el nombre. Javier está con Vanessa, añadió. Su ex. El apellido no hizo falta. Continuó dudando, dicen que podría estar embarazada. Algo dentro de mí se rompió con un sonido sordo. Asentí. Como si ya lo supiera, como si aquella información no me atravesara. Terminamos la conversación con frases vacías. Esa noche fue la primera en la que no pude sostenerme. Llegué a casa, dejé el bolso en el suelo y me quedé de pie en medio del salón. El vestido de boda colgaba aún en el armario, cubierto por una funda blanca. Serví una copa de vino que no probé. La lancé contra la pared. El cristal estalló y el ruido me hizo caer de rodillas. Lloré hasta quedarme sin voz, hasta que el cuerpo se rindió. Rompí lo poco que quedaba intacto, recuerdos, expectativas. Incluso la ropa que había guardado para una luna de miel que nunca ocurrió. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. Cumplí protocolos, di diagnósticos. Sonreí a los padres. Perdí peso rápidamente. Dormía poco. Comía cuando alguien me lo recordaba. No estaba bien, pero funcionaba. Era una depresión silenciosa, eficiente. Esa que no se nota desde fuera porque no interrumpe el rendimiento. Con el tiempo, el hospital dejó de ser solo un refugio y se convirtió en el único lugar donde me sentía real. Allí el dolor tenía nombre, causa y tratamiento. Allí, el silencio no era abandono, sino concentración. Aferrarme a ese ritmo fue lo único que me permitió seguir adelante, aunque todavía no supiera hacia dónde. Conocí a Daniel en la UCI pediátrica una madrugada que parecía no terminar nunca. Eran casi las 3 de la mañana cuando me llamaron para valorar a una niña de 8 años ingresada por una complicación respiratoria. Al entrar en la habitación vi a su padre sentado junto a la cama, con la espalda recta, los ojos cansados pero atentos a cada movimiento del monitor. No dormía. No se movía. Simplemente estaba allí. Lucía respiraba con dificultad, pero cuando abrí la historia clínica y empecé a hablarle, me observó con una atención que no era habitual en una niña de su edad. No tengas miedo, le dije con la voz suave de tantas noches parecidas. Ella ladeó la cabeza y respondió con una seriedad que me desarmó, no tengo miedo. Estoy cansada. Aquella frase tan simple, tan honesta, me atravesó de una forma inesperada. Daniel me explicó la situación con calma. Era enfermero en otro hospital de Madrid. Conocía el lenguaje médico, pero no intentaba controlarlo todo. Escuchaba. Hacía preguntas precisas. Me habló de su esposa, fallecida el año anterior, y de cómo Lucía había aprendido demasiado pronto a ser fuerte. No había dramatismo en su relato. Solo una aceptación silenciosa que reconocí de inmediato. Durante los días siguientes, Lucía fue mejorando. Yo pasaba por su habitación incluso cuando no era estrictamente necesario. Ella me recibía con una sonrisa pequeña, a veces con algún comentario inesperado. Tú estás triste por dentro, me dijo una tarde mientras ajustaba su mascarilla. Me quedé quieta. Mi papá estaba así cuando mamá se fue, añadió. No supe qué contestar. Sí. Admití al final. Estoy triste. Pero estoy trabajando en eso. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Daniel escuchó el final de aquella conversación desde la puerta. Más tarde, mientras tomábamos café de máquina en el pasillo, me dijo algo que no olvidé, no se pasa del todo, pero se aprende a llevar. No me pidió explicaciones. No me ofreció soluciones. Solo comprensión. Y eso en ese momento fue suficiente.
Empezamos a hablar en ratos sueltos, siempre alrededor del hospital, siempre sin expectativas. Conversaciones cortas sobre libros, música, turnos imposibles. Daniel nunca preguntó por Javier. Yo nunca mencioné a Vanessa. Había un acuerdo tácito de respeto por las heridas del otro. No era romance. Era humanidad compartida. Unos meses después, mi supervisor dejó un folleto sobre mi mesa. Un grupo de apoyo llamado Empezar de nuevo para personas que habían sido abandonadas de distintas maneras. Mi reacción inicial fue rechazarlo. No quería sentarme a hablar de mi vida con desconocidos. Pero Daniel me contó que había asistido a algo similar tras la muerte de su esposa. Ayuda a no sentirse defectuoso, dijo. Eso me hizo ir. Las reuniones eran sencillas. Historias distintas, dolores distintos, pero una sensación común de pérdida. Cuando por fin hablé, cuando dije que mi esposo me había dejado el día de nuestra boda, nadie se sorprendió ni intentó minimizarlo. Solo escucharon. No sané esa noche. Pero algo empezó a moverse. Los meses pasaron. El hospital dejó de ser mi único refugio. El dolor seguía allí, pero ya no ocupaba todo el espacio. En medio de ese nuevo ritmo, más lento y humano, empecé a entender que la vida no se había detenido. Solo había cambiado de compás. 5 años pueden parecer mucho tiempo, pero el dolor no se mide en calendarios. Aún así, cuando miro atrás, entiendo que no soy la misma mujer que se quedó paralizada en medio de un salón de bodas en Madrid. El tiempo no borró lo ocurrido. Pero sí me cambió a mí. Ahora mi placa en el hospital dice Doctora Ángela Moreno, especialista en neumología pediátrica. Mi despacho tiene dibujos de niños pegados en la pared y una ventana por la que entra la luz de la mañana. Trabajo con seguridad, con criterio. Con la serenidad que llega cuando una aprende a confiar en sus propias decisiones. No fue un salto milagroso. Fue una suma de días difíciles bien atravesados. Daniel y yo no construimos nada deprisa. Pasamos de conversaciones ocasionales a cafés fuera del hospital, de ahí a cenas sencillas en casa cuando Lucía ya dormía. Nunca hubo presión ni promesas adelantadas. Él respetaba mis silencios, yo admiraba su forma tranquila de estar presente. Lucía creció entre nosotros con una naturalidad desarmante, corrigiéndonos a veces con la lógica directa de los niños. No hace falta que habléis bajito, decía sonriendo. Yo ya sé cuándo os queréis. La propuesta llegó una tarde cualquiera, en el pequeño jardín del piso que compartían. Daniel no se arrodilló ni preparó discursos largos. Me miró con esa calma que siempre me había dado seguridad y dijo que le gustaría seguir eligiéndonos cada día, si yo quería. Lucía, que estaba a su lado, levantó un cartel hecho a mano con letras torcidas y demasiados signos de exclamación. Me reí antes de llorar. Dije que sí. Decidimos una boda pequeña. Sin excesos ni escenarios grandiosos. Nada que se pareciera a lo anterior. No iglesias abarrotadas ni recepciones interminables. Solo las personas que realmente formaban parte de nuestra vida. Daniel entendió mis límites sin que yo tuviera que explicarlos demasiado. No necesito una ceremonia, me dijo. Te necesito a ti. Aún así el pasado no se había ido del todo. Lo comprobé la primera vez que entré en una boutique nupcial con Clara. La dependienta sonrió y preguntó con total inocencia si era mi primer matrimonio. Sentí como el aire se me iba de los pulmones. El ruido del local se volvió distante. Como si estuviera bajo el agua. Salí al exterior intentando respirar con las manos temblando. No fue una recaída. Fue un recordatorio. El cuerpo no olvida tan rápido como la mente. Ajustamos el plan. Encontré un vestido sencillo, azul, sin nada que me recordara a aquella otra versión de mí misma. Decidimos la Costa Brava como escenario, el mar abierto y el horizonte como testigos. Nada que ocultar, nada que demostrar. Mientras avanzábamos hacia ese nuevo comienzo, entendí que aún quedaba algo pendiente. No un regreso, no una explicación tardía, sino un cierre real. No se puede construir del todo el futuro cuando una parte del pasado sigue abierta. Yo ya no vivía allí,
pero sabía que de algún modo, todavía tenía que despedirme. La caja había estado allí todo ese tiempo silenciosa, arrinconada en el trastero como una promesa que nadie quería cumplir. Dentro había libros antiguos, ropa de invierno y, al fondo, un sobre azul que nunca me atrevía a abrir. No lo busqué por nostalgia, sino por necesidad. Mi terapeuta había dicho que no se trataba de reabrir heridas, sino de confirmar que ya no sangraban. Llevé la caja a casa una tarde en la que Daniel trabajaba y Lucía estaba con una amiga. Me senté en el suelo, rodeada de objetos que pertenecían a otra vida. Había tarjetas de boda, un par de fotografías rescatadas y, debajo de todo, el sobre. Reconocí la letra al instante. La de Javier. Mis manos temblaron mientras lo abría. La carta estaba fechada la mañana de nuestra boda. Javier hablaba de dudas, de miedos antiguos. De sentirse indigno de alguien tan segura de su camino como yo. Mencionaba a Vanessa. Decía que le había escrito la noche anterior, después de 2 años de silencio. Aseguraba que no había respondido, que solo necesitaba ordenar lo que sentía antes de prometerme el resto de su vida. Juraba que al decir sí, lo haría con el corazón completo. Leí la carta 2 veces. No encontré maldad. Encontré confusión. Y una tristeza que ya no me pertenecía. Esa misma noche llamé a doña Carmen, la madre de Javier. No hablábamos desde la boda. Su voz sonó sorprendida y cálida al otro lado del teléfono. Intercambiamos frases cuidadosas hasta que mencioné la carta. Hubo un silencio breve, cargado. Luego suspiró. Me contó lo que nunca supe. Que Vanessa había escrito durante la recepción afirmando que estaba embarazada, asegurando que el hijo era de Javier por un supuesto encuentro durante su despedida de soltero. Un fin de semana que yo sabía, con certeza, que había pasado con su padre y sus hermanos en una cabaña. No hubo embarazo. Nunca lo hubo. Hubo manipulación. Fotografías falsas, informes médicos inventados. Cuando Javier intentó comprobarlo, ya estaba atrapado en una red de culpa y aislamiento. Cuando se dio cuenta, dijo doña Carmen con la voz rota, ya te había perdido. Intentó buscarme. Yo había cambiado de hospital, de número, de vida. Ella, creyendo protegerme, le pidió que no insistiera. Colgué con una sensación extraña. No alivio. No rabia. Comprensión. Entendí por qué se fue. Entendí cómo se equivocó. Pero entender no es lo mismo que justificar. Y mucho menos que volver atrás. Esa verdad llegó tarde, cuando ya no podía cambiar nada importante. Y quizá por eso fue soportable. No sentí la necesidad de reescribir nuestra historia ni de buscar un final distinto. Lo que tuvimos fue real. Lo que perdimos también. Esa noche le conté todo a Daniel. Escuchó sin interrumpir, con la mano sobre la mía. ¿Cambia algo para nosotros?, preguntó al final. Negué con la cabeza. Explica el pasado, respondí. Pero no toca nuestro futuro. Guardé la carta de nuevo en la caja y la cerré. No para olvidarla, sino para dejarla donde pertenecía. Al día siguiente retomamos los preparativos de la boda. El mar nos esperaba. Y yo por primera vez sentí que el pasado ya no caminaba a mi lado. La Costa Brava nos recibió con una calma que parecía ensayada. El mar estaba sereno, de un azul profundo, y la brisa suave traía olor a sal y pinos. No había alfombras rojas ni filas interminables de invitados. Solo unas pocas sillas de madera sobre la arena. Flores silvestres y la gente que realmente formaba parte de nuestra vida. Por primera vez, no sentí vértigo al mirar alrededor. Sentí paz. Llevaba un vestido azul sencillo que se movía con el viento. Daniel me esperaba unos pasos más adelante con una sonrisa tranquila. Vestido con un traje claro que parecía pertenecerle desde siempre. A su lado estaba Lucía, sosteniendo un pequeño cesto de flores con una seriedad casi solemne. Cuando me acerqué, me guiñó un ojo. No te olvides de respirar, susurró provocando una risa suave entre los presentes. Ese pequeño gesto disipó el último resto de tensión que aún llevaba conmigo.
Nuestros votos no hablaban de promesas grandiosas, sino de decisiones conscientes. Daniel habló de caminar juntos sin empujar. De cuidar incluso en los días en los que uno de los dos no tuviera fuerzas. Yo hablé de elegir sin miedo, de quedarme. De no huir cuando el pasado intentara alzar la voz. Lucía dio un paso al frente y anunció, muy seria, que prometía recoger sus calcetines y recordarnos todos los días lo afortunados que éramos. Las risas se mezclaron con alguna lágrima contenida. Cuando el juez de paz nos declaró familia, no sentí el estallido eufórico de la primera vez. Sentí algo más profundo y estable. Como si el suelo, por fin, estuviera firme bajo mis pies. La celebración continuó en un restaurante cercano, con una terraza abierta al mar. Las luces empezaban a encenderse mientras el sol descendía lentamente. Yo estaba hablando con Clara cuando noté que su expresión cambiaba. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, Daniel se acercó y tomó mi mano con suavidad. «No te vuelvas aún», murmuró. Pero ya era tarde. Lo reconocí antes de verlo del todo. Javier estaba allí, de pie cerca de la entrada. No era el hombre que recordaba. Había adelgazado mucho. Su piel tenía un tono apagado, casi amarillento. Y sus hombros parecían hundidos bajo un peso invisible. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Cargados de una tristeza que esta vez no era confusión. Se acercó unos pasos y se detuvo. «Solo 5 minutos», dijo con la voz ronca. Daniel apretó ligeramente mi mano. «Tú decides», me dijo en voz baja. Asentí. No por deber, sino por necesidad de cierre. Salimos a la playa, alejándonos del murmullo. El aire era más fresco. Javier habló sin rodeos. Dijo que estaba enfermo. Cáncer de páncreas en fase avanzada. 6 meses, quizá menos. Mi mente médica procesó los datos con rapidez, la pérdida de peso, el color de la piel, el cansancio extremo. Todo encajaba. La mujer que había sido su esposa sintió una oleada de tristeza. La médica se mantuvo firme. Dio un paso y de repente sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre la arena. Actué por instinto. Me agaché, comprobé pulso y respiración. Pedí azúcar, agua. Daniel apareció a mi lado en segundos, ya en modo profesional. Sosteniéndolo con cuidado. No hubo reproches, ni celos, ni tensión. Solo humanidad. Cuando Javier recuperó algo de fuerza, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», dijo. «Por todo». Asentí. «Ya lo sé», respondí. No había ira en mi voz. Tampoco esperanza. «Te perdoné hace tiempo», añadí. «Pero no para volver. Para poder seguir». Hablamos unos minutos más. No del pasado, sino del final. Le deseé paz. Le pedí que se dejara cuidar. Él asintió exhausto. Daniel gestionó discretamente que lo atendieran. Cuando nos despedimos, no hubo abrazos largos ni promesas. Solo una mirada sostenida y un adiós definitivo. Volví a la terraza. Lucía corrió hacia mí, y me abrazó. Daniel me rodeó con el brazo. El mar seguía allí inmenso e indiferente, como recordándome que la vida continúa incluso después del mayor dolor. Y por primera vez, supe con certeza que aquel capítulo estaba cerrado. Los días que siguieron fueron tranquilos y extraños a la vez. Nuestra luna de miel se retrasó unos días sin dramatismos. Daniel y yo sabíamos que no había prisa. Había cosas más importantes que atender primero, y hacerlo no le quitaba valor a lo que acabábamos de prometer. Al contrario. Lo confirmaba. Daniel utilizó sus contactos profesionales para asegurar que Javier recibiera la atención adecuada. No hubo gestos heroicos ni discursos. Solo llamadas precisas. Informes médicos claros y una transferencia organizada al hospital donde llevaba su tratamiento. Yo me mantuve al margen lo justo. Recordándome a mí misma que mi papel ya no era salvarlo, sino respetar los límites que tanto me había costado aprender. Lo visité una última vez antes de marcharnos.
Javier estaba más sereno, conectado a monitores que marcaban un ritmo lento y constante. La habitación era silenciosa, bañada por una luz suave de la tarde. Hablamos poco. No hacía falta más. Me agradeció haber estado allí. Yo le deseé descanso. Cuando me fui no miré atrás. No por frialdad, sino porque esa despedida ya estaba completa. Al salir del hospital, Daniel me esperaba. No preguntó nada. Tomó mi mano y caminamos juntos hasta el coche. En ese gesto sencillo entendí algo que antes no sabía nombrar: amar también es saber cuándo no cargar con lo que no nos corresponde. Viajamos finalmente a la costa. El mar nos recibió igual que el día de la boda, con una calma amplia y luminosa. Pasamos las mañanas caminando sin rumbo. Las tardes leyendo en silencio y las noches escuchando a Lucía contar historias inventadas, siempre exageradas, siempre divertidas. En uno de esos momentos, mientras el sol se hundía en el horizonte, sentí una claridad profunda. Sanar no es olvidar. Yo no olvidé. Recordar ya no dolía, pero seguía siendo parte de mí. Perdonar no es volver. El perdón que ofrecí no abrió puertas cerradas, solo me permitió dejar de empujarlas desde dentro. Y amar, lo entendí por fin. No es aferrarse con miedo, sino elegir bien, incluso cuando elegir implica soltar. Una tarde, sentados frente al mar, Daniel entrelazó sus dedos con los míos. La luz se reflejaba en el agua, dibujando destellos suaves. Miré esa imagen sencilla, cotidiana, y sentí algo que durante mucho tiempo creí perdido: confianza. No en un final perfecto, sino en un camino compartido. El pasado no desapareció. Se quedó detrás, quieto, sin perseguirme. Delante estaba el mar, la luz. Y una mano firme sosteniendo la mía. Y eso, supe entonces, era suficiente.